En una mañana fría de diciembre en la Ciudad de México, las primeras luces del amanecer apenas iluminaban las torres de cristal de Santa Fe, cuando una operación coordinada de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a ejecutarse simultáneamente en 7 direcciones diferentes. A las 6:47 de la mañana, equipos de investigadores con chalecos antibalas y órdenes de cateo, firmadas por un juez federal, ingresaron a lujosas residencias en Bosques de las Lomas, oficinas corporativas en Polanco y un penthouse de lujo en Paseo de la Reforma. El objetivo: asegurar evidencia documental y electrónica relacionada con una red de lavado de dinero que habría operado durante más de 8 años, moviendo cantidades estimadas superiores a los 3.000 millones de pesos, vinculados a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, trata de personas y extorsión. El nombre que resonó en todos los medios de comunicación desde las primeras horas de ese martes fue el de Ricardo Alonso Mendívil Cisneros, un empresario de 52 años, conocido en círculos políticos y empresariales como un exitoso desarrollador inmobiliario y filántropo que había construido su fortuna aparentemente desde cero. Mendívil Cisneros era propietario de Grupo Inmobiliario Monterrey Capital, una empresa con presencia en 11 estados del país y especializada en fraccionamientos residenciales de lujo, centros comerciales y complejos hoteleros. Durante años, su nombre apareció en columnas sociales, eventos de beneficencia y fotografías junto a gobernadores, secretarios de Estado, legisladores de diferentes partidos políticos y empresarios de primer nivel. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada impecable se ocultaba una compleja estructura financiera diseñada para integrar capitales de origen ilícito al sistema económico legal. Antes de continuar con esta investigación, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal para seguir recibiendo reportajes de investigación profunda sobre los acontecimientos que están marcando a México. Y cuéntanos en los comentarios: ¿desde qué parte del país nos estás viendo? Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo periodismo serio e independiente. La investigación que condujo a la captura de Mendívil Cisneros comenzó casi 2 años atrás, cuando analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron patrones inusuales en las transacciones bancarias de varias empresas fantasma registradas en paraísos fiscales del Caribe y Centroamérica. Los reportes iniciales señalaban movimientos repetitivos de cantidades importantes desde cuentas en Islas Caimán, Panamá y Belice hacia sociedades mercantiles mexicanas aparentemente dedicadas a la construcción y desarrollo inmobiliario. Lo que llamó la atención de los investigadores no fue solamente el volumen del dinero, sino la forma en que estas transferencias coincidían temporalmente con operativos militares contra células del crimen organizado en estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa. Cada vez que las autoridades desmantelaban un laboratorio clandestino de fentanilo o decomisaban toneladas de metanfetamina, días después se registraban depósitos millonarios en las cuentas vinculadas a Mendívil Cisneros. El expediente de la investigación, al que tuvimos acceso parcial mediante solicitudes de transparencia y fuentes cercanas al caso, revela que Grupo Inmobiliario Monterrey Capital funcionaba como el núcleo de una red más compleja compuesta por 34 empresas subsidiarias, cada una con administradores únicos que en realidad eran prestanombres. Empleados domésticos, taxistas, comerciantes informales y hasta personas de la tercera edad que recibían entre 5,000 y 15,000 pesos mensuales por permitir que sus nombres aparecieran en actas constitutivas y contratos. Estas empresas adquirían terrenos en zonas rurales y semiurbanas a precios muy por debajo del valor comercial,
supuestamente para desarrollar proyectos habitacionales. Sin embargo, muchos de esos terrenos permanecían sin construcción durante años, mientras que las transacciones generaban facturas, contratos, estados de cuenta y toda la documentación necesaria para justificar el origen del dinero ante las autoridades fiscales. Una de las propiedades más emblemáticas adquiridas mediante este esquema fue un terreno de 47 hectáreas en las afueras de Querétaro, cerca de la autopista México-Querétaro, que según los documentos oficiales fue comprado en 2019 por 89 millones de pesos para desarrollar un complejo residencial de lujo llamado Bosques de Juriquilla. La venta fue documentada meticulosamente. Avalúos, escrituras públicas notariadas, permisos ambientales preliminares, estudios topográficos. Sin embargo, investigadores de la Fiscalía descubrieron que el dinero para pagar ese terreno provino de 3 transferencias realizadas desde cuentas en Panamá, las cuales a su vez recibieron depósitos fraccionados desde una red de casas de cambio en la frontera norte, específicamente en Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. El rastro documental conectaba esas casas de cambio con células del Cártel del Noreste y grupos criminales operando en el corredor del Golfo de México. Pero la estructura diseñada por Mendívil Cisneros no se limitaba a bienes raíces. La investigación descubrió que el empresario también controlaba una cadena de restaurantes de comida gourmet en la Ciudad de México y Guadalajara, 3 agencias de automóviles de lujo, 2 empresas de consultoría financiera y una firma de importación y exportación de materiales de construcción. Cada uno de estos negocios servía como punto de entrada para cantidades masivas de efectivo que luego eran depositadas en cuentas bancarias, declaradas como ingresos legítimos y utilizadas para pagar impuestos, nóminas, proveedores e inversiones. El sistema era tan sofisticado que incluía empleados reales, operaciones comerciales genuinas y declaraciones fiscales aparentemente impecables que pasaban las auditorías rutinarias del Servicio de Administración Tributaria. Lo que realmente expuso la magnitud de la operación fue un golpe de suerte investigativa mezclado con trabajo de inteligencia. A mediados de 2024, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en un retén carretero en Culiacán, Sinaloa, a un convoy de 3 camionetas blindadas que transportaban aproximadamente 18 millones de pesos en efectivo escondidos en compartimentos secretos. Durante el interrogatorio, uno de los detenidos mencionó que el dinero iba destinado al contacto de la Ciudad de México que lava para varias plazas. Aunque en ese momento el nombre de Mendívil Cisneros no apareció directamente, los números telefónicos encontrados en dispositivos móviles asegurados durante la detención comenzaron a revelar una red de comunicaciones que conectaba a intermediarios en Sinaloa con ejecutivos bancarios, notarios públicos y contadores en la capital del país. Los analistas forenses trabajaron durante meses rastreando cada número, cada mensaje de WhatsApp cifrado, cada correo electrónico enviado desde cuentas corporativas. Descubrieron que Mendívil Cisneros mantenía comunicación regular con al menos 3 personas identificadas como operadores financieros del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las conversaciones, aunque cuidadosamente codificadas, revelaban instrucciones sobre montos a transferir, fechas de operaciones, empresas a utilizar y hasta recomendaciones sobre qué bancos eran menos rigurosos en sus protocolos de prevención de lavado de dinero. En uno de los mensajes recuperados, fechado en agosto de 2024, un contacto identificado solamente como el ingeniero le escribía a Mendívil: necesitamos mover 45 antes del cierre trimestral. Usa las constructoras de Guadalajara y fracciona en pagos a proveedores como siempre.
La relación de Mendívil Cisneros con figuras políticas añadió una dimensión explosiva al caso. Durante la investigación se identificaron al menos 17 fotografías y registros de eventos donde el empresario aparecía junto a funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo 2 exgobernadores, 4 legisladores federales en funciones y varios directores de dependencias estatales. En algunos casos, Grupo Inmobiliario Monterrey Capital había obtenido contratos gubernamentales para construir obras de infraestructura pública, escuelas, centros de salud, pavimentación de calles en municipios del Estado de México, Hidalgo y Puebla. Los contratos, valuados en cientos de millones de pesos, fueron adjudicados mediante licitaciones que investigadores ahora consideran irregulares, con especificaciones técnicas diseñadas específicamente para favorecer a las empresas de Mendívil. Uno de los casos más documentados involucra la construcción de un hospital regional en Pachuca, Hidalgo, licitado en 2021 por 340 millones de pesos. Grupo Inmobiliario Monterrey Capital ganó el contrato pese a no tener experiencia previa en infraestructura hospitalaria, superando a empresas con décadas de trayectoria en el sector salud. El proyecto, que debía concluirse en 18 meses, acumula ya casi 4 años de retrasos, con apenas el 40% de avance físico. Sin embargo, según documentos oficiales, el gobierno de Hidalgo ya había desembolsado el 78% del presupuesto total. Parte de ese dinero, sugieren las investigaciones, podría haber sido utilizado para justificar operaciones de lavado, creando facturas infladas de materiales y mano de obra que nunca fueron utilizados realmente en la obra. Los testimonios de empleados que trabajaron en empresas del grupo revelan un ambiente de compartimentación extrema donde cada persona conocía solamente su función específica sin tener visibilidad del panorama completo. María del Carmen Vargas, quien trabajó durante 3 años como asistente administrativa en una de las subsidiarias, declaró ante el Ministerio Público que su trabajo consistía en recibir depósitos en efectivo de personas desconocidas que llegaban a las oficinas en bolsas de supermercado y maletas deportivas. Yo solamente contaba el dinero, hacía el recibo y lo depositaba en la cuenta de la empresa. Me dijeron que eran clientes que preferían pagar en efectivo. Nunca imaginé que fuera dinero del crimen organizado. Ganaba bien, tenía prestaciones, todo parecía normal, declaró María del Carmen, quien ahora enfrenta cargos menores por encubrimiento y podría convertirse en testigo colaborador. La magnitud de las operaciones requería también la participación de profesionistas especializados. La Fiscalía identificó a 7 contadores públicos, 4 abogados especializados en derecho corporativo y 3 notarios públicos que presuntamente colaboraron activamente en la estructuración del esquema de lavado. Estos profesionales diseñaban estructuras societarias complejas, preparaban declaraciones fiscales, que pasaban revisiones, redactaban contratos comerciales aparentemente legítimos y certificaban operaciones ante fedatarios públicos. Uno de los notarios implicados, con más de 30 años de trayectoria en la Ciudad de México, había certificado más de 200 operaciones inmobiliarias vinculadas a empresas de Mendívil Cisneros, generando comisiones estimadas en varios millones de pesos. El día de los cateos, los equipos de investigación aseguraron más de 600 cajas con documentación física, contratos, estados de cuenta, escrituras, facturas, correspondencia. También decomisaron 47 computadoras, 23 teléfonos celulares, 18 tablets, servidores informáticos, discos duros externos y memorias USB. El análisis forense de estos dispositivos tomará meses, pero los hallazgos preliminares ya revelaron bases de datos completas con nombres de empresas fantasma, cuentas bancarias activas e inactivas, contactos codificados,
y registros de transferencias internacionales. En uno de los teléfonos personales de Mendívil se encontraron aplicaciones de mensajería con autoborrado activado, pero los expertos en informática forense lograron recuperar fragmentos de conversaciones eliminadas que mencionan paquetes, envíos, contactos del norte y cifras monetarias importantes. En la residencia principal de Mendívil Cisneros, en Bosques de las Lomas, los investigadores encontraron una caja fuerte empotrada en el sótano que contenía aproximadamente 7 millones de pesos en efectivo en denominaciones de 500 y 1000 pesos, además de joyas valuadas preliminarmente en más de 2 millones de dólares, relojes de lujo de marcas como Patek Philippe y Audemars Piguet, y documentos personales, incluyendo pasaportes de 3 países diferentes. También se aseguraron 5 vehículos de lujo, 2 Bentley, un Rolls-Royce, un Ferrari y un Mercedes-Benz blindado nivel 5, con valores totales superiores a los 30 millones de pesos. Todos los vehículos estaban facturados a nombre de empresas del grupo, registrados como activos corporativos para deducción de impuestos. La estrategia de defensa legal de Mendívil Cisneros se activó inmediatamente. Un equipo de al menos 8 abogados especializados en delitos financieros comenzó a preparar amparos, apelaciones y recursos legales, argumentando que su cliente es víctima de persecución política y que las acusaciones carecen de sustento sólido. En su primera declaración pública mediante un comunicado de prensa, los abogados defensores señalaron que Grupo Inmobiliario Monterrey Capital es una empresa legítima que ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales, que nunca ha tenido relación con organizaciones criminales, y que las coincidencias temporales entre transferencias bancarias y operativos contra el narcotráfico son exactamente eso, coincidencias sin conexión causal comprobable. Sin embargo, la contundencia de la evidencia documental presentada por la Fiscalía en la audiencia inicial sugiere que el caso es mucho más sólido de lo que la defensa está dispuesta a reconocer públicamente. El juez de control que llevó la audiencia determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Mendívil Cisneros por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y cohecho, dictando prisión preventiva justificada por el riesgo de fuga, considerando los recursos económicos del imputado y sus conexiones internacionales. La decisión judicial fue celebrada por organizaciones civiles dedicadas a la transparencia y combate a la corrupción, pero criticada por sectores empresariales que argumentan que casos como este generan incertidumbre y afectan la confianza en el sistema financiero mexicano. Mientras Mendívil Cisneros era trasladado al reclusorio norte de la Ciudad de México, protegido por un operativo de seguridad que incluyó helicópteros y vehículos blindados, en redes sociales comenzaron a circular teorías sobre los verdaderos alcances de la investigación. Usuarios anónimos compartían listas de nombres de políticos que supuestamente habrían recibido financiamiento electoral de parte del empresario, aunque ninguna de esas acusaciones ha sido comprobada oficialmente. También circularon fotografías antiguas de eventos sociales, donde aparecían juntos Mendívil y figuras del ámbito político, provocando que varios de esos funcionarios emitieran comunicados desvinculándose del detenido y asegurando que su relación era meramente protocolaria o de conocidos casuales en eventos públicos. El escándalo también alcanzó al sector bancario. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores abrió investigaciones internas en al menos 4 instituciones financieras donde operaban las cuentas de las empresas vinculadas a Mendívil Cisneros, buscando determinar si empleados bancarios facilitaron operaciones sospechosas, ignoraron alertas del sistema automatizado de prevención de lavado de dinero
o recibieron sobornos para omitir reportes obligatorios ante las autoridades. 2 ejecutivos de nivel medio de diferentes bancos fueron suspendidos preventivamente mientras se realizan las auditorías correspondientes. Los bancos emitieron declaraciones públicas asegurando su total cooperación con las autoridades y reiterando su compromiso con el cumplimiento normativo, aunque fuentes internas admiten que la complejidad del esquema diseñado por Mendívil hacía muy difícil detectar las operaciones ilícitas sin análisis forenses profundos. En Sinaloa, donde supuestamente se originó parte del dinero lavado, la detención de Mendívil Cisneros fue recibida con cautela por parte de las autoridades locales. Un comandante de la policía estatal, quien pidió permanecer anónimo por razones de seguridad, comentó que durante años han sabido que organizaciones criminales utilizan empresarios aparentemente legítimos en otras partes del país para integrar sus ganancias ilícitas al sistema financiero. El problema es que estos esquemas son cada vez más sofisticados. Ya no estamos hablando de maletas con dólares cruzando la frontera. Ahora usan criptomonedas, empresas offshore, contratos internacionales y toda una ingeniería financiera que requiere expertos para detectarse. Este caso demuestra que la autoridad federal está mejorando sus capacidades de investigación, pero todavía falta mucho por hacer, señaló el comandante. Habitantes de colonias populares en la periferia de la Ciudad de México, donde algunas de las empresas fantasma tenían domicilios fiscales registrados, expresaron sorpresa al enterarse de que direcciones de calles modestas aparecían en documentos corporativos de empresas multimillonarias. En la colonia San Juan de Aragón, una señora de 68 años descubrió que su modesta casa de 2 pisos aparecía como domicilio fiscal de 3 empresas de construcción que, según documentos oficiales, habían facturado más de 40 millones de pesos en el último año fiscal. Yo no sé nada de eso. Aquí vivo sola con mi hija. Nunca ha venido ningún contador ni abogado a pedirnos permiso para usar nuestra dirección. Esto debe ser un error o algo ilegal, declaró la señora Francisca Ramírez, quien ahora teme que autoridades fiscales la involucren en problemas legales sin que ella tenga responsabilidad alguna. La investigación también reveló vínculos internacionales preocupantes. Según documentos de inteligencia financiera compartidos por agencias de Estados Unidos mediante canales de cooperación bilateral, algunas de las transferencias bancarias detectadas en cuentas vinculadas a Mendívil Cisneros provinieron de empresas registradas en Delaware y Florida, que a su vez recibían depósitos desde México mediante sistemas de remesas y casas de cambio fronterizas. Este circuito de ida y vuelta permitía limpiar el dinero mediante múltiples transacciones que dificultaban el rastreo del origen ilícito. Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmaron que están colaborando estrechamente con autoridades mexicanas para desmantelar toda la red internacional, aunque advirtieron que casos de esta complejidad pueden tomar años en resolverse completamente. El impacto político del caso Mendívil Cisneros continúa expandiéndose. En la Cámara de Diputados, legisladores de oposición presentaron una iniciativa para crear una comisión investigadora que analice todos los contratos gubernamentales otorgados a empresas del Grupo Inmobiliario Monterrey Capital durante los últimos 10 años, buscando identificar posibles actos de corrupción, tráfico de influencias o colusión entre funcionarios públicos y la red de lavado de dinero. La iniciativa ha generado debate intenso, con algunos legisladores argumentando que es necesaria para restablecer la confianza ciudadana en las instituciones, mientras otros la califican como un intento de golpeteo político oportunista
que busca capitalizar electoralmente un caso judicial que aún no tiene sentencia definitiva. Organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y combate a la corrupción celebraron la detención, pero advirtieron que el verdadero reto será llevar el caso hasta sus últimas consecuencias legales. Andrea Montes, directora de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, señaló en una conferencia de prensa que México tiene un historial problemático de casos de alto perfil que comienzan con gran despliegue mediático, pero terminan en absoluciones técnicas, sentencias mínimas o prescripciones por errores procesales. Este caso tiene que ser diferente. Necesitamos que la Fiscalía haga su trabajo con profesionalismo, que los jueces actúen con independencia y que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar, sin importar qué nombres políticos o empresariales aparezcan en el camino. La impunidad en casos de lavado de dinero es uno de los principales combustibles que mantienen vivo al crimen organizado en México, declaró Montes ante medios de comunicación. En los días posteriores a la detención, periodistas de investigación comenzaron a reconstruir el perfil biográfico de Mendívil Cisneros, buscando entender cómo un empresario aparentemente exitoso terminó vinculado a redes criminales de tal magnitud. Según registros públicos, Ricardo Alonso Mendívil Cisneros nació en Monterrey, Nuevo León, en 1973, en una familia de clase media. Estudió administración de empresas en una universidad privada de prestigio moderado y comenzó su carrera profesional en el sector inmobiliario a finales de los años 90, trabajando como agente vendedor en fraccionamientos residenciales. Su ascenso económico fue notablemente rápido. En menos de 10 años pasó de ser un vendedor de propiedades a ser propietario de su propia desarrolladora con proyectos en múltiples estados.